dice, porque con esto ascuas amontonará sobre su cabeza. La Biblia de las Américas dice, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Por si usted tiene las dos versiones, se refiere a lo mismo, y si no lo entiende, ahorita yo se lo voy a explicar. Entonces, amado hermano, si alguien hizo algo en el Antiguo Testamento, en la ley, debía de pagar con la misma forma en la que dañó, eso mismo recibiría. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Pero en la gracia no somos llamados a actuar así. Ahora usted y yo debemos de actuar, amado hermano, en otra forma. Porque usted y yo, dice la palabra, que fuimos salvados no por la ley, sino por la gracia. Dice la palabra en Romanos 3:24. Romanos 3:24, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1:7. Por favor, acompáñeme. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo recibimos gracia, y en usted y en mí no se nos aplicó la ley por ser transgresores, sino que Dios nos perdonó, porque usted y yo merecíamos la muerte. Éramos transgresores de la ley, y la ley condena. La ley señala el pecado. Y si a usted no le aplicaron la ley, porque usted quiere aplicar la ley con los demás, devolviendo mal por mal, haciéndole mal a las personas. Usted no puede hacer eso. Pero si a veces hasta entre los cristianos, si entre los pastores, entre los ministerios, entre la misma familia de la fe, a veces actuamos de la misma forma. Ay, esa hermana me hizo algo, ya no le hables. Vente, esa hermana, mire, en la misma iglesia, ya no allá afuera. Y estamos hablando de los enemigos. El Señor Jesús se va más allá. Ya ni siquiera está hablando de la familia de la fe, está hablando de tu enemigo, de tu enemigo, de aquel que te aborrece. Pero si usted es producto del amor y de la misericordia de aquel que nos amó y se entregó por usted y por mí en una cruz, llevando su pecado y el mío, y por su gracia hemos sido salvados, perdonados, redimidos, y no se nos aplicó la ley mereciendo la muerte, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con otro? ¿Por qué? Ahora, nosotros debemos de actuar en el mismo sentido en el que hemos recibido la gracia, el favor, la misericordia y el perdón del Señor, si es que usted lo ha recibido. Si es que usted lo ha recibido. Al actuar fuera de la gracia y no actuar correctamente, usted se pone bajo la ley. Cuando usted actúa mal, cuando alguien le hizo mal, usted está metiéndose bajo la ley. Y si usted se mete bajo la ley, usted va a ser condenado, juzgado y señalado. Usted no puede actuar de esa forma. Por eso usted no puede reaccionar con alguien que le hace mal pagándole con la misma moneda. Por eso es que mucha gente dice, a una acción hay una reacción. Pero ¿qué clase de reacción? Porque si estás reaccionando igual que el otro, estás mal. Pero si tú estás reaccionando favorablemente, haciendo el bien, entonces tú estás bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces la bendición del Señor
más que alcanzarlo al otro, te alcanzará a ti. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, Dios te da la oportunidad. Cuando un enemigo te ha hecho daño, te ha lastimado, te ha defraudado, te ha robado, de que tú puedas ser más bendecido que él. Te va a usar Dios para liberar a esa persona, para que tu corazón no esté encadenado ni atado, y para que tú seas grandemente bendecido. Al actuar fuera de la gracia, tú te pones en la ley cuando tú actúas de la misma forma. Pero pastor, es que me están queriendo ver la cara. No te la ven. No te la ven. El que te está viendo es Dios, cómo vas a actuar. Aun cuando te hacen lo incorrecto, aun cuando te están haciendo una injusticia. ¿Por qué cree que José, cuando vio a sus hermanos, no actuó mal? Porque él dijo: yo soy instrumento del Señor. ¿Cuántos saben que cuando tú no actúas mal con alguien que te hizo mal, tú eres instrumento del Señor, hasta para bendecir a los que te hicieron daño? Creo que no está escuchando esta noche. Creo que no le está gustando el tema. Tal vez es un tema muy complicado de decir, pero ahorita, conforme avance, usted va a ir entendiendo que usted debe de convertirse en un instrumento del Señor, aún para traerle el bien a aquellos que le hicieron el mal, porque usted es instrumento del Señor y Dios lo quiere bendecir a usted grandemente. Pastor, ¿cómo puedo bendecir a alguien que me robó dinero? Alguien que me defraudó, alguien que me traicionó. ¿Cómo puedo bendecirlo? Entonces tú tendrás que aprender a actuar o en la ley o en la gracia. Si tú actúas en la misma forma en la que actúa tu enemigo, tú te pones bajo la ley y tú vas a ser condenado y vas a ser juzgado por tus actos, por tus hechos. Pero si tú caminas bajo la gracia y tú mismo recibiste de la gracia, tú tienes que aprender a dar de la misma gracia de la que has recibido. Pero pastor, es que es muy difícil, pero tú vas a ser mayormente bendecido. Yo le tengo que poner unos ejemplos en esta hora. Mateo capítulo 18, versículo 23. La palabra habla de dos deudores. Note esto, por favor. Note esto. El reino de los cielos puede ser comparado a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Le pregunto esta noche: ¿cuántos quieren recibir la gracia de Dios? ¿O quieren recibir la ley? ¿Gracia o ley? Gracia, porque la gracia es el favor de Dios inmerecido. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es la misericordia de Dios en nuestra vida, que aunque no la merecíamos, Dios nos la otorga. Entonces el versículo siguiente dice: y al comenzar a ajustarle las cuentas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. ¿Sabe usted cuántos son 10,000 talentos? Un talento equivale a 0.6 gramos de plata. Un talento. Multiplique 21.6 por 10,000. Y ahora saque la conversión. ¿Cuánto cuesta un kilo de plata en la actualidad? Y un kilo de plata vale no menos de $547. O sea que ese deudor debía aproximadamente 124,632 millones de dólares en la actualidad. Ese deudor, el Señor lo manda a llamar y va a ajustar cuentas porque le debe dinero. Mire lo que debe. Versículo siguiente:
Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagaría la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, levante su mano, tuvo compasión, porque no hay forma de pagar, y le perdonó la deuda. Diga conmigo: eso es gracia, eso es misericordia, eso es perdón. Dios te ha perdonado, Dios te ha librado, por cuanto todo lo que tú debías y era imposible de pagar, Dios te lo perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que ese siervo creyó que le perdonaron la deuda? Sí, porque dijo: le tomo la palabra, gracias, gracias, he sido perdonado. No dijo: ¿de verdad me perdonará? No, porque muchos dudan que han sido perdonados. Diga conmigo: he sido perdonado. No tienes por qué dudarlo. La gracia del Señor ha venido a redimirte de toda deuda. Has sido perdonado. Dele un aplauso al Señor esta noche. Ahora la pregunta es: ¿cómo vas a actuar tú después de que has sido perdonado de tan grande deuda? Y aquí viene la historia. Pero al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano le ahogaba diciendo: paga lo que debes. ¿Cuánto es 100 denarios? Un denario equivale a 24 gramos de plata. O sea que 100 denarios no llegaba ni a medio kilo, a $240. Con lo que debía el otro, con lo que le debían él, era una baba de perico. Era nada. Ni siquiera el 1% de lo que a él le perdonaron. ¿Cómo vas a actuar tú cuando tú veas a tu consiervo, a tu enemigo, que te debe menos de lo que tú debías? ¿Cómo vas a actuar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Porque si tú no eres capaz de actuar como actuaron contigo, y te perdonaron, y te redimieron, y te salvaron, entonces, mire lo que pasó. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Cuál fue la forma de actuar? Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué historia tan más terrible! Porque si ese hombre no actuó en el mismo sentido que a él le mostraron misericordia, mire la consecuencia. Y aquí es donde Dios me dice: ¿por qué mi pueblo no es bendecido? Porque no actúa bajo la gracia y se meten bajo la ley. Ellos recibieron gracia y ellos actúan con la ley, condenando a los demás. ¿Tú condenas a los demás? ¿Tú juzgas a los demás? ¿Tú criticas a los demás? ¿Tú ves errores en la gente? ¿Murmuras de la gente? Tú estás en la ley. Tú estás en la ley. Por eso la palabra de Dios se aplica cuando dice que tú miras la mota en el ojo ajeno, pero no miras la viga que tienes en el propio. Sabes que cuando nosotros estamos mirando los defectos en las demás personas, los errores, las equivocaciones, si tú estás mirando en una persona que comete errores, equivocaciones, y hablas mal de ella, es porque tú no tienes una mota, tienes una viga. Quiere decir que tú estás peor que al que estás criticando. Eso es lo que dice la palabra, que no nos hemos puesto a pensar. Nosotros creemos que al criticar no nos estamos criticando a nosotros. No, la palabra de Dios no dice eso.
La palabra de Dios dice que cuando tú ves defectos en la vida de otro, tus defectos son mayores. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y dijo el Señor Jesús: un nuevo mandamiento les doy, que está por encima de todos los mandamientos, aún por encima de los 10 mandamientos, que es la ley. Y es el amor. Tú puedes tener lenguas, hablar profecías, tener ministerio, dar diezmos, ofrendas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y es fácil amar a quien tú amas, a tu esposa, a tus hijos, pero amar a los que no puedes amar, amar a tus enemigos, a los que te han hecho un daño, a los que te han hecho un quebranto, a los que te han robado, a los que han hablado mal de ti, a los que han deseado tu mal, es muy difícil. No se puede. ¿Y sabes por qué no se puede? Porque tú estás en la ley y no estás en la gracia. Solo se puede amar cuando tú estás en Jesús y cuando tienes a Jesús en tu corazón. Y no es lo voy a intentar, lo voy a hacer por fe. No, es estar convencido de quién soy yo y de lo que ha hecho Jesús en mi vida para poderlo yo hacer por otros. Denle un aplauso al Señor. Entonces mire la consecuencia. Versículo siguiente. Así que cuando vieron sus consiervos, oiga, ¿quiénes son los consiervos? Los en este pasaje son los ángeles del Señor que están en medio de nosotros. Que dice la palabra en Génesis 28 que Jacob vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y cuyo otro extremo estaba en el cielo, donde había una actividad angelical. Subían y bajaban los ángeles de Dios. ¿Qué están haciendo los ángeles de Dios? Ya una vez se lo expliqué, que una de las funciones es que llevan los diezmos, las ofrendas, y las presentan. ¿Se acuerda? Para los que estuvieron en ese estudio, si no, hay que venir más seguido a la iglesia y hay que comprar los discos. Y mire, otra de las funciones es que llevan información al Señor. Acuérdese que el libro de Job nos dice que llegaron los ángeles del Señor a donde estaba el Señor, y también llegó Satanás, ¿o no? Y que los ángeles del Señor llegaron a donde estaba él, porque Satanás también va donde está el Señor. Y el Señor le preguntó: Sata, ¿de dónde viene Sata? De recorrer la tierra. Y le dijo el Señor: ¿y no has visto a mi siervo Job? Que como él no hay ningún otro en la tierra. Es un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Sabe que los ángeles llevan información. Los consiervos están viendo cómo estamos actuando y llevan información al cielo. Y ellos estaban viendo lo que estaba haciendo ese hombre con aquel hombre que le debía 100 denarios. Y mire lo que dice. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron a su señor, todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Diga conmigo: si yo recibí de gracia tengo que dar. ¿Cuántos dicen amén? Y se enfureció su señor y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Oiga, la deuda te volverá a caer. Oh, qué cosa. Eso nunca te lo habían dicho. Te pusiste bajo la ley y no bajo la gracia. Fuiste perdonado y no lo quisiste. No pudiste. La prueba para ti fue cómo ibas a actuar con aquellos que tenían una deuda igual que la que tú tenías, o tal vez hasta menor. Y no fuiste capaz de actuar en la misericordia que tú recibiste del Dios Todopoderoso.
Qué tremendo, qué tremendo. El Señor dijo: siervo malvado. Mateo capítulo 10 versículo 8, mire lo que dice la palabra: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Si de gracia recibiste, de gracia da. ¿Cuántos dicen amén? Si tú dices que eres hijo de Dios, que recibiste misericordia, amor y bondad, tienes que dar lo mismo que has recibido. ¿Cuántos dicen amén? Si de gracia hemos recibido, actuemos y caminemos en la gracia, no en la ley. Si tú te vas a vengar, el Señor dijo: mía es la venganza. Wow. Muchas veces no caminamos en el mismo sentido de la gracia que hemos recibido. Si nosotros, amado hermano, merecíamos la ley y Dios nos dio su gracia, ¿por qué con tu forma de actuar y de vivir te metes bajo la ley? Para ser condenado y juzgado. Y es ahí donde Dios me dice: ¿ves cómo mi pueblo no recibe? Porque mi mismo pueblo se regresa de donde lo saqué. Ellos mismos están actuando en una forma en la que yo no quise operar con ellos. Tuve misericordia. Quiero bendecir a mi pueblo, y mi pueblo no puede actuar correctamente. Si nosotros conocemos a Dios, debemos de actuar como Dios actuó con nosotros, no como nuestros enemigos han actuado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si ya recibimos misericordia, dijo el Señor Jesús: ofrendas y sacrificios no quiero, misericordia es lo que quiero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora dice Romanos 12, 20 y 21, ya lo leímos: si tu enemigo tiene hambre, dale pan; si tiene sed, dale de beber agua. Con esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice la Biblia de las Américas: carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Vamos a ir concluyendo, porque aquí viene lo interesante. Para muchos no pueden vencer el mal con el bien, pero para vencer el mal, solamente el mal se vence con el bien. Discúlpame, no hay otra forma de vencer el mal. El mal solamente se puede vencer con el bien. No se puede. No se puede. Si tú no aprendes a vencer el mal con el bien, no vencerás nunca jamás el mal. Actuando incorrectamente, lo único que vas a satisfacer es tu venganza, pero no va a traer bendición ni ninguna recompensa. El mal solamente se puede vencer haciendo el bien. Así es que tendrás que empezar a actuar bajo la gracia. Y aquí viene lo interesante. Cuando dice la palabra que ascuas de fuego vienen sobre la cabeza de tu enemigo, o la Biblia de las Américas, carbones encendidos, dice que tú, actuando con bondad y misericordia, vergüenza acumula tu enemigo sobre su cabeza. Es la vergüenza que él acumula, porque tú no actuaste igual que él actuó, en la misma dirección, con el mismo odio y rencor, sino que tú le mostraste bondad y misericordia, porque eso es lo que has recibido, ¿o no? Creo, ¿o no has recibido bondad y misericordia? ¿No dijo usted hace unos momentos que había recibido bondad y misericordia? Que usted quería gracia y no que quería ley. Que usted había sido perdonado, redimido. Cuando usted actúa correctamente, cuando usted actúa bien, cuando usted hace bondad, amado hermano, ablanda el corazón del enemigo y lo prepara para recibir de Dios. Wow. Wow.
La bondad sobre el mal ablanda el corazón más duro. Ablanda el corazón más duro. Pero lo más importante, ponga atención en esto: al devolver bien por mal, no solo vences el mal, sino que reconoces a Dios como el que salda tus cuentas. Le aseguro que lo que acabo de decir usted no me lo entendió. Le aseguro que no. Le voy a poner un ejemplo. A veces uno en la vida hace negocios o se encuentra con gente que se quiere pasar de lista y te roba, te defrauda, no te paga, se queda con tus bienes, se quedó con el dinero que tú le prestaste. Y a ti te molesta porque tú dices: yo tengo muchas formas de podérselo cobrar. Desde la vía legal, de que me paga, me paga. ¿Sí o no? Pero no es así. Pero no es así. Una vez había una persona que debía dinero y escuché a un predicador, que es uno de los predicadores que tiene de las iglesias más grandes en el mundo. Y yo estaba molesto, irritado, porque es aquí donde uno dice: a mí no me van a ver la cara. A mí me debe y a mí me paga.